buenas tardes. Soy Leticia Martínez del Consulado General de México en El Paso. Muchas gracias por acompañarnos en este Facebook Live. En nombre del Cónsul General Mauricio Ibarra Ponce de León, les doy las gracias por permitirnos estar aquí con ustedes. El día de hoy me va a acompañar la señorita Susana Najas. Ella es investigadora de Equal Employment Opportunity Commission. Ella ya tiene 11 años trabajando para IOC, quien nos va a platicar sobre cuestiones de discriminación laboral. Antes de darle la bienvenida a Susi, me gustaría comentarles algunos eventos que vamos a tener aquí en el consulado rápidamente. Recuerden que tenemos citas disponibles todavía para todas aquellas personas que quieran obtener los servicios del consulado móvil en Artesia, Nuevo México, el próximo 20 de noviembre. Así que, por favor, si nos escuchan, por favor, agenden su cita. Si llama desde México, es el 01800-639-4835. Desde los Estados Unidos es 1877-639-4835. Recuerden que para tramitar su pasaporte, matrícula consular, su tarjeta de lector o bien registrar a sus hijos como mexicanos, es forzoso que agenden cita. También la pueden hacer en la página de www.mexitel.sre.gov.mx. Pueden crear su cuenta con su correo electrónico y ahí la pueden agendar. También me gustaría comentarles que el primer martes de cada mes tenemos el día de clínica en este Consulado General de México. Así que si necesita saber qué servicios médicos se van a tener gratuitamente, puede llamar al 915-747-3221. También les comento que el día de mañana vamos a tener entrega de despensas. Eso va a ser a partir de las 8 de la mañana en las instalaciones del Consulado General de México aquí en El Paso, en el 910 de la Avenida San Antonio. Se podrán beneficiar aquellas personas que radiquen en El Paso, Texas únicamente. Es importante que vengan, si es posible, con su vehículo o bien un carrito con llantitas, porque las despensas están grandes y muy pesadas. También les comento que el día 10 de noviembre, de 1 a 4 de la tarde, se tendrán vacunas COVID para todas aquellas personas que no se han vacunado aún. Vamos a tener la primera y la segunda dosis de Moderna, para lo cual tienen que registrarse forzosamente en el 915-747-3221. También les comento que en el consulado móvil que se va a llevar a cabo el 20 de noviembre, nos van a acompañar 2 organizaciones quienes les podrán dar orientación sobre cuestiones migratorias. Esas organizaciones son Catholic Charities Dios of las Cruces y Colonias Development Council. Están cordialmente invitados, por favor, acompañarnos. Y bueno, sin mayor preámbulo, le doy la bienvenida a Susi. Susi. Hola, gracias. Hola. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. No, muchas gracias por acompañarnos siempre en estos Facebook Live, algunas veces en los programas de radio. Claro. Susi, ¿pudiera explicarnos, por favor, qué es la discriminación laboral? Claro que sí. Es el trato injusto o diferente a un empleado basado simplemente en lo que representamos, como nuestra raza, nuestro color, nuestro origen nacional, nuestra edad, nuestro género, etcétera. Por lo que somos, no por lo que hacemos. Ok, ya mencionó algunas cosas por lo cual puede ser uno víctima. ¿Cuántos tipos de discriminación existen? Nuestra comisión, que es EEOC, investiga casos de discriminación en el empleo por motivos de raza, color, religión, género, incluyendo embarazo, identidad de género, orientación sexual, por acoso sexual, origen nacional, discapacidad, edad de 40 años para arriba, o información genética, esto incluyendo el historial médico de la familia. También cubrimos casos de represalia, es decir, es ilegal tomar venganza contra un empleado por haber ejercido su derecho a presentar una queja o por haber participado en un proceso de investigación o juicio por discriminación. Muchas veces estamos en nuestro trabajo, Susi, y a veces no sabemos que estamos siendo víctimas de discriminación. ¿Pudiera mencionar algunos ejemplos para nosotros podernos dar cuenta si eso está ocurriendo en algún empleo? Sí, claro. Cuando un empleado es sujeto a diferentes términos
y o condiciones laborales, o es víctima de acoso por parte de los gerentes o de sus compañeros de trabajo, incluso a otras personas en el lugar de trabajo, por las mismas razones que mencioné, raza, color, religión, género, origen nacional, etcétera. Esto es discriminación. También cuando el empleador se niega a un acomodo razonable para para el empleado que sufre algún tipo de discapacidad, ya sea esta temporal o permanente, o por sus creencias religiosas. Muchas veces de repente nos llegan personas y dicen, bueno, estoy trabajando, ya tengo muchos años, este, no me ascienden, yo creo que quizá por por mi En, raza no me ascienden. ¿Usted cree que eso se pueda dar en los empleos? claro que sí, simplemente el hecho de que nosotros notemos que en nuestro lugar de trabajo solamente a cierto grupo de personas o a los hombres o a las mujeres o a las personas de cierta edad se les dan las oportunidades, ya sea hasta de entrenamiento o de promover, eso puede ser discriminación en el empleo. Muy bien. ¿Por qué la igualdad de género constituye un objetivo principal para erradicar la discriminación laboral? Bueno, definitivamente promover la igualdad de género es fundamental para garantizar el fin a las grandes desigualdades en el acceso al empleo remunerado entre hombres y mujeres y corregir las enormes brechas en el mercado laboral que aún persisten, como la división la división desigual del trabajo, al igual que el acceso imparcial a cargos de liderazgo para lograr una mayor igualdad entre los géneros, no solo de sueldos, sino también de oportunidades. ¿Cómo puede explicar la diferencia de salario por razones de género, Susan? Mira, es realmente bastante fácil. La igualdad, la ley de igualdad de pago exige que los hombres y las mujeres que desempeñan funciones similares en el mismo lugar de trabajo reciban un igual salario por igual trabajo. Esto no quiere decir que los trabajos sean idénticos, sino que deberán ser considerablemente iguales. Son las responsabilidades laborales, no la posición, lo que determina si los trabajos son considerablemente iguales. Es importante saber que todas las formas de remuneración están cubiertas por la ley. O sea, no solo el salario, sino el pago de horas extras, las opciones sobre acciones, los planes de participación en el reparto de utilidades y de incentivos, el seguro de vida, el pago de vacaciones, los días feriados, el reembolso de bajas de trabajo, los beneficios, todo esto, todo lo que conlleva el beneficio de estar en una posición debe de ser considerablemente igual si las responsabilidades son iguales. Oiga, Susi, nos están preguntando en Facebook, dice, ¿es legal que mi empleador me cuestione si deseo tener hijos en corto plazo? Porque podría afectar mis labores en la empresa. ¿Eso es legal? Pues no es ilegal que le pregunten si esos son sus planes, pero si esa pregunta va a afectar que la promuevan, que le den un salario mejor, que le quiten sus responsabilidades o la remuevan del trabajo en el que está, eso sí puede ser discriminación, porque pues si va a tener hijos, posiblemente tenga que tomarse unos meses para el momento de que lo tienen, recuperación, etcétera, ¿verdad? Entonces, si ya están considerando esto, puede ser para determinar si la contratan o no, o la ascienden o no. Esto puede ser discriminación, claro. Muy bien. ¿Qué podemos hacer, Susi, para tratar de eliminar la discriminación en el trabajo? ¿Qué se podría hacer? Pues eliminar la discriminación está en todos. El chiste es no tratar a nadie diferente o mal simplemente por lo que estas personas son o lo que representan. Es así de fácil. Muy bien. ¿Qué papel desempeñan los trabajadores en la no discriminación en el lugar de trabajo? Definitivamente uno muy importante. ¿Por qué? Aunque frecuentemente se presenta la discriminación entre el empleado y el equipo de liderazgo,
como los gerentes, supervisores, etcétera, que representan al empleador, es muy común que la discriminación se presente entre los mismos compañeros de trabajo cuando hay una división entre grupos que pertenecen, por ejemplo, a la misma raza o al mismo origen nacional o al mismo género o hasta por la edad, ¿verdad? Como por ejemplo, aquí en la frontera vemos mucho que se presenta las personas que, por ejemplo, fueron nacidas en Estados Unidos, a pesar de que sean de origen nacional sus padres o sus abuelos de México, con personas nacidas en México que por algún motivo recibieron ciudadanía o tienen una residencia o permiso laboral. Eso hace una diferencia y puede ocasionar discriminación. Susi, tenemos del público una pregunta que obviamente no es para este programa, pero nada más me gustaría comentarla y decirle a la persona que está preguntando, que es la señorita Rosy Mora, que después le informaremos, le proporcionaremos la información. Dice que quisiera saber si hay bolsa de trabajo para mexicanos en El Paso, o al menos un directorio. Posteriormente yo me pondré en comunicación, o mi compañera Marcela, que es la agregada de prensa, y le dará la información a la señorita Mora. Susi, ¿qué pueden hacer aquellas personas que piensan que son discriminadas, pero no saben qué hacer? ¿A dónde pueden acudir? No sé, ¿cómo pueden verificar que efectivamente es discriminación? ¿Ustedes tienen en su página alguna información para el público para que pueda ver y pueda verificar si eso no es víctima de discriminación? Sí, claro que sí. Nuestra página tiene, ahí pueden encontrar todas las herramientas para obtener información de las leyes que protegemos, cómo se aplican estas leyes, información sobre nuestros procesos para iniciar una queja, los límites de tiempo, porque existen, información sobre qué oficina los puede ayudar de acuerdo a la ubicación donde está el empleo, los recursos que ofrecemos, tanto entrenamiento para empleados como para empleadores, porque también ofrecemos para empleadores. Incluso pueden encontrar información sobre las leyes federales que aplicamos en EEOC y también información sobre cómo manejar cualquier situación que se presenta ahorita por la pandemia, por ejemplo, de qué leyes se protegen contra las acciones que están tomando los empleadores por razón del COVID-19. Susi, ¿la capacitación que dan a los empleadores o a los empleados es virtual o o antes de la pandemia sí era personalmente? Sí, antes de la pandemia todo lo ofrecíamos personalmente. Ahorita, por esta situación especial, es virtual. Hacemos sesiones por Zoom y también podemos hacer sesiones por Microsoft Teams y se hacen, de hecho, podemos hacer sesiones de 1 hora totalmente gratis. Ya si necesitan hacer más o pasan de 1 hora, entonces ya hay ciertos costos y se pueden comunicar con nosotros y hacemos una evaluación de lo que se necesita y vemos costos. Ah, muy bien. Entonces, ¿cuesta el entrenamiento? A partir de 1 hora, después de 1 hora, ya tiene un costo. Okay. Yo me imaginé que al igual que OSHA, ya ve que OSHA va a los centros de trabajo a hablar sobre seguridad laboral. Ustedes, bueno, me dijo que antes sí lo hacían, ¿verdad? Mientras sea menos de 1 hora es libre de costos. Perfecto. Sí, claro que sí. Nosotros participamos en eventos, vamos y hacemos entrenamientos, mientras sea de 1 hora, la presentación en sí, ¿verdad? Ya para estar ahí presentes, preguntas 1 a 1, todo eso ya es otra cosa. Pero un entrenamiento para empleadores, para ir específicamente a su empresa, sí ya es diferente. Susi, ¿se podría considerar discriminación si una mujer se embarazó y quizá ya embarazada no puede desempeñar su trabajo como debiera y la despide? Ok. El asunto con discapacidad y tratar el acoso la discriminación por discapacidad, que el embarazo es considerado una discapacidad temporal por las cosas que conlleva, ¿verdad? Se tiene que manejar caso a caso. Si la persona, por ejemplo, labora en un trabajo que es físicamente muy que presiona, ¿verdad? Que
que requiere de nuestra actividad física y la persona no lo puede realizar, tiene que verse qué es lo que se debe de hacer. No lo va a poder realizar durante el tiempo, entonces se tiene que está discapacitado, entonces esto se tiene que manejar como un acomodo. Si el empleador puede ofrecer un acomodo a esta empleada por su condición, que vamos a decir que ella trabaja cargando cajas o subiendo y acomodando, y por su condición no puede en ese momento, pero tiene experiencia para desarrollarse en otra función, como vamos a decir recepción o tomando notas, o por ejemplo recibir cargamento, cosas así que no tengan que físicamente, que no son demandantes físicamente. Entonces eso se llama un acomodo razonable, ¿verdad? Entonces esto es lo que un empleador debe hacer, entrar en una discusión de qué se podría solucionar. Si la persona de plano ya no puede hacer el trabajo o no puede hacer las funciones básicas de su empleo y no hay otra parte donde acomodarla, entonces ahí las cosas cambian, ¿verdad? Porque un empleador no está obligado a crear un trabajo que no corresponde a sus funciones para acomodar a una persona que sufrió una discapacidad, ya sea temporal o permanente. Okay. ¿Me pudiera explicar un poquito cómo funciona cuando alguien somete una petición de discriminación en sus oficinas? Sí, claro que sí. El primer paso es llegar, bueno, ahorita en situación de pandemia, como estamos trabajando 100% remoto, hay que entrar a nuestra página, crear un perfil, llenar una pequeña cuestionario que les dan ahí y luego se les hace una cita para una entrevista que va a ser vía telefónica, ¿sí? Y al momento de tener esta cita, va a tener una entrevista con un investigador federal, se hace toda la entrevista, se hacen todas las preguntas, las personas disponen de 30 a 90 minutos en esta entrevista y en ese momento nuestra responsabilidad es decirle cuáles son las fuerzas y las debilidades de la situación que están pasando. Y en ese momento toman la decisión si hacer la queja o no. Ahora, ¿por qué se les da la opción? Porque a veces las personas vienen con un asunto que tal vez no sea cubierto por la agencia o no están seguros si ya les pasó algo o piensan que les va a pasar. Entonces, se les da la opción de poder esperar. Y esto es importante que sepan que tiene una persona 300 días para hacer una queja. Les vamos a decir que la situación que les pasó el día de ayer. Y a partir de ese día es lo que se considera el daño, ¿verdad? De ahí, a partir de esa fecha, tienen 300 días para presentar una queja. Vamos a decir que realmente eso no fue lo que pensaban, pasan 2, 3 semanas, les pasa algo más que ahora sí de plano consideran esto sí es discriminación. Entonces ahora se considera ese día como la nueva fecha del daño y de ahí empiezan los 300 días. Muy bien. El público nos está preguntando, Susi, que si es legal poner límites de edad para solicitar un trabajo. No, los límites de edad no son legales para un empleo. Si usted puede trabajar y puede desarrollar el empleo, usted debe tener la oportunidad de aplicar a ese trabajo. Lo único que lo puede limitar son limitaciones físicas para ese trabajo, ¿verdad? Pero aún así debe de haber una razón, meter documentación médica y todo eso, pero la edad, no, de hecho no es legal que le pregunten a uno la edad. Muy bien. Susi, me gustaría anunciar e informar a la comunidad que la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene el Centro de Información y Asistencia Mexicanos, mejor conocido como CIAM. Este centro está disponible las 24 horas, los 365 días del año. Y esto es para los mexicanos que tienen cualquier duda. Por ejemplo, muchas personas están buscando familiares que cruzaron la frontera y están tratando de localizarlos. Pueden llamar a este centro. Si desean consultar algún otro caso, quizá de que fue víctima de violencia doméstica, algún caso laboral, cualquier caso pueden consultar con este centro. Así que si llaman desde México, pueden hacerlo al 001-520-623-7874 y desde los Estados Unidos es 520-623-7874.
Les comento también que este centro tiene toda la información de todos los eventos que tienen todos los consulados de México en Estados Unidos, o como por ejemplo este Facebook Live que estoy teniendo con Susi de Equal Employment Opportunity Commission. Este centro tiene toda esa información, así que los invito a llamar en caso de que tengan cualquier duda. También les recuerdo que los teléfonos de aquí del consulado locales son 915-747-3234, 915-747-3235 o 747-3238. Nos pueden llamar en caso de que tengan cualquier duda. Recuerden que estamos a sus órdenes. Estamos ubicados en el 910 de la Avenida San Antonio, en el centro del Paso. También nos pueden escribir al correo conepaso@sre.gov.mx. Susi, ¿pudiera por favor decirnos qué sucede después de que una queja de discriminación se sometió en EEOC y ustedes determinaron que a lo mejor no procede? ¿Qué seguiría de eso? Si la persona no está conforme con la resolución de EEOC. Ok. Vamos a decir que nuestra agencia cerró por algún motivo su queja, pero usted considera que hubo un error, que ha obtenido nueva evidencia y está dentro de los 300 días que yo mencioné permitidos por ley, puede escribir una carta a nuestras oficinas, ahorita por correo electrónico, pidiendo una reconsideración. Y al mismo tiempo de estar requiriendo esta reconsideración, hay que proveer estas nuevas evidencias para que sean tomadas en cuenta en la reconsideración. Muy bien. Más o menos, entre que ustedes reciben la queja y se investiga el caso, más o menos, ¿qué promedio de tiempo se tarda todo el proceso, Susi? Pues mira, puede variar bastante porque depende mucho de la situación. Un caso que no es muy fuerte, que no hay evidencia, que realmente desde el inicio sabemos que va a ser muy difícil probar, puede tomar de 3 meses a 6 meses a veces, ¿ok? ¿Por qué? Porque se pide una respuesta del empleador, su versión de la situación, por qué pasaron las cosas como pasaron. Una queja que tiene cierta evidencia que necesitamos corroborar, necesitamos estar pidiendo, puede tener una duración de 6 meses a 1 año. Y ya cuando es una cosa más seria, que tenemos que verdaderamente entrevistar personas de los dos lados, del lado del empleador y del lado del empleado, nos puede tomar de 1, 2 años, a veces hasta 3, dependiendo de la severidad de la situación. En el dado caso que efectivamente ustedes acepten y que hayan encontrado que sí fue víctima de discriminación, ¿cuál es el paso a seguir? ¿Qué procede? Lo que nosotros hacemos tenemos una unidad de abogados aquí que trabajan para la comisión. Ellos van a tomar el caso conjunto con el investigador para proceder, que hay varias opciones, ¿verdad? Proceder a tal vez a lo mejor llegar a una negociación que dé convierta la situación en algo que se puede resolver o llevarlo hasta la corte si es necesario. Muy bien. ¿Esos abogados son gratuitos, Susi? Así es. Muy bien. Sí, es totalmente por la comisión. En el dado caso que efectivamente ustedes no encontraron nada, que no consideran que no hubo discriminación, pero la persona no está conforme, ¿ustedes le sugieren contratar algún abogado o le dan alguna lista de abogados por si quieren? De hecho, cuando cerramos una queja, la persona, como es su derecho a hacer una queja por discriminación y no nos fue posible encontrar que fuera las pruebas necesarias para comprobarla, al final del proceso se les da una carta que se llama el derecho a demandar. Esta carta les da el permiso, les da el derecho a ir con un abogado y intenten por esa vía llegar a alguna solución, porque a nivel estatal o a nivel ya con un abogado particular, hay otros recursos que se pueden utilizar, que realmente en la comisión ni te podría decir qué es lo que puede hacer un abogado particular, ¿verdad? Con esta carta, porque pues la diferencia es que pueden hasta ir en contra de una persona física y no una moral, ¿verdad? Que es un empleador, una compañía.
pero no, ahí tendría que ser ya con el abogado, pero esta carta les da 90 días para presentar una demanda. Ya esto es una demanda en corte. Ok. Para aquellas personas que piensan que son víctimas de discriminación en el trabajo, ¿ustedes qué recomendarían? Quizá ir teniendo evidencias para cuando presenten la queja con ustedes, contar con pruebas. ¿Qué Claro. recomendaciones darían ustedes? Bueno, es muy importante reconocer lo que nos está pasando por lo que es, ¿verdad? Si es que estamos teniendo un problema personal con una persona o es algo que simplemente se está basando en lo que somos. Reconocerlo es lo primero. Lo segundo es poner un alto a la situación, hacerlo saber, como es en el caso, por ejemplo, vamos haciendo el acoso sexual, es decir a la persona que está haciendo la actividad no deseada, ¿verdad? Es decirle, por favor, esto no estoy, me hace sentir incómodo, por favor no hagas esto conmigo, no me toques, no hagas estos chistes enfrente mía, etcétera, ¿verdad? Y esto se puede aplicar en cualquier cosa, ¿verdad? Chistes en tonos raciales o tonos sexuales, etcétera, ¿verdad? Es una situación no deseada, punto, ¿verdad? Esto es lo que lo hace que puede ser discriminación. Si la acción para ahí, entonces ya no tenemos que hacer gran cosa, pero si no, entonces tenemos que ir escalando la situación. ¿Qué quiero decir con esto? Reportándolo. Y es importante, cuando digo documentar, no nomás reportarlo verbalmente, porque las palabras, como decimos nosotros, se las lleva el viento, ¿verdad? Papelito habla. Entonces, ¿qué hacemos? Ya sea, si tenemos la tecnología a la mano, reportarlo por los 1-800 que tienen las compañías, o reportarlo directamente a recursos humanos, reportarlo al supervisor. Si el supervisor es la persona que lo está haciendo, pues obviamente nos saltamos ese escalón y vamos con recursos humanos, podemos pedir asistencia hasta de nuestro sindicato, ¿verdad? Todo documentado. En esta fecha hice esto, si podemos hacerlo por escrito y no electrónicamente, hacer una carta, quedarnos con una copia con firma de recibido o por lo menos nosotros apuntar, este día lo entregué a esta persona. Esto es con lo que me refiero a documentar, porque eso es lo que va a darnos a nosotros las herramientas para poderlos ayudar. Si nomás vamos y decimos, esta persona me está molestando, pues molestar pueden ser muchas cosas. Hay que no tenerle miedo a usar las palabras. Esta persona me está discriminando por ser mujer, me está discriminando por ser hombre, me está discriminando por ser de origen nacional mexicano, o porque tengo diabetes, o etcétera. Hay que utilizar las palabras y documentar, escalar cuando es apropiado. Si no nos hacen caso, hay que ir al siguiente escalón y con el gerente general. Y ya si de plano no está pasando nada, hay que venir con nosotros. Ya con todo esto, ya tenemos nosotros, ya se quejó con recursos humanos, no se ha hecho nada, y esto hace un caso más fuerte. Sí, es bien importante documentar todo con fechas, qué fue lo que ocurrió, con qué persona se reportó. Muy importante. Incluso si no hay manera de reportarlo por vía, por correo electrónico, hasta los textos son importantes, no borrar, tomarles foto de lo que nos contestan, de lo que decimos, incluso hasta llevar un diario, ¿verdad? De lo que nos ha pasado. Si hay personas que han llegado con nosotros que tienen una libretita de meses de situaciones que han vivido en tal fecha, fulanito o fulanita me dijo esto y me suspendió. En esta fecha me bajaron de puesto. Entonces ahí tenemos lo que llamamos una línea de tiempo que por más que a veces tratan a la gente de inventar, es un poco difícil de que esto suceda. Entonces una línea de tiempo también es fácil de asumir que es una persona que está verdaderamente viviendo algo que tuvo que documentar, hasta por salud mental. Susi, ¿dónde pueden hacer la queja con ustedes? ¿En su página directamente o lo pueden hacer por teléfono? Sí. Como te comenté anteriormente, ahorita por el momento y por causa de la pandemia nuestras oficinas están cerradas al público y estamos atendiendo 100% vía remota. Entonces es necesario entrar a nuestro portal e iniciar el proceso vía electrónica en www.eeoc.gov, con B chica, de gobierno. También pueden llamar al 1-800-669-400 o pedir información vía correo electrónico a info
@eeoc.gov. Susi, le he preguntado demasiado, pero quizás se me escapó algo por ahí. Dígame usted algo que pueda ser importante para la comunidad. Pues creo que todo está bastante completo. Obviamente, mis recomendaciones es tratar a las personas por igual, independientemente de lo que representan. Y estoy segura que ahí hay muchos empleadores también escuchando. Entonces, esto aplica para los empleados y los empleadores. Es importante que como empleados y como empleadores sepamos las políticas que tenemos en la empresa donde trabajamos, los pasos a seguir para reportar los casos de discriminación y muy, muy importante, lo vuelvo a repetir, si creemos que somos víctimas de discriminación, documentar lo que nos está pasando y reportarlo. Perfecto, pues se nos ha acabado el tiempo, Susi. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima ocasión, ya sea en el radio o aquí en Facebook. Claro que sí. Les repito los teléfonos del Consulado de México. Recuerden que el Consulado de México está para ayudar, orientar a los mexicanos que tengan cualquier tipo de problema. Si no saben qué hacer, por favor acudan con nosotros. Estamos ubicados en el 910 de la Avenida San Antonio, en el centro del Paso. También nos puede llamar al 915-747-3234 o 747-3232, o bien nos puede escribir al correo conepaso@sre.gov.mx. En nombre del Cónsul General Mauricio Ibarra Ponce de León, les doy las gracias. Muchas gracias también por incluirnos. No, hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós, hasta luego.